Vale, ¿cómo están? Ahora sí, les saludo muy cordialmente. Les cuento que he comenzado a registrar la sesión para que después la podamos subir al Cibeduc. Em, Muy buenos días, les doy un cordial saludo a todas y todos en este reinicio de actividades, ¿ya? Solamente dado que he comenzado, digamos, a grabar. Quisiera una vez más que me pudiesen confirmar que se está escuchando correctamente, ¿ya? Si pudiesen confirmarme por el chat, por favor, ¿vale? Vale, súper, excelente. Bueno, les doy la más cordial bienvenida. Vamos a comentar hoy día un poco la propuesta de actividades para lo que nos queda de- de sesión, ¿ya? De curso. Contarles, eso sí, que haciendo una revisión ayer por la noche del programa, del programa que tenemos para este año, que fue además presentado a inicios del semestre y que además está en Cibeduc. Hemos tenido la suerte de realizar, digamos, la mayor parte de nuestras actividades. Ya pudimos realizar las unidades 1 a la 3 de manera bastante correcta, de acuerdo a lo que más o menos habíamos planificado. Pudimos cerrar los contenidos también de la unidad sobre periodismo de investigación. Ya contamos con la presencia de Lorenzo. O sea, además tuvimos la oportunidad de hacer un conversatorio, de poder, digamos, no solamente entregar ciertos contenidos, sino fundamentalmente también poder generar una instancia de diálogo, ¿ya? Por lo tanto, contarles también que lo que nos va quedando, digamos, como proceso es solamente la unidad final, ya que es la unidad número 4 y que de alguna manera es la etapa práctica ya del curso, ¿no? Nos queda eso pendiente y nos queda naturalmente, hay una propuesta también para reprogramar la actividad, ¿no es cierto?, que está pendiente de la unidad número 3, que es un trabajo grupal. En algunos casos ya estuvimos conversando con varios de los grupos y entendemos que ya, digamos, habían avanzado bastante, pero tenemos una propuesta de entrega, digamos, para ese trabajo que venía, digamos, enmarcado en la unidad que, que fue la número 3, ¿ya? La unidad sobre periodismo de investigación. Entonces, la idea básicamente hoy día es poder compartirles una propuesta, poder, digamos, a ver algunas dudas sobre ello y también poder, digamos, básicamente conversar. Y ya el día miércoles, ya en la sesión de las 14 horas, partiríamos, digamos, con contenido propiamente tal sobre la unidad número 4 y que serían los contenidos a partir de los cuales realizaríamos la actividad final, que la idea es que esa sí tenga un carácter individual para que ustedes tengan también la posibilidad de poder desarrollar una actividad en formato reportaje, que es importante, digamos, y es un poco el elemento que se busca trabajar en esta asignatura, ¿ya? Entonces voy a compartir eh, el Power con una propuesta para que vayamos. Bueno, como les comentaba, en primer lugar, nosotros estábamos finalizando la unidad número 3 del programa y más o menos con los mismos grupos que ya habíamos venido eh, trabajando, ¿no es cierto? Estaba pendiente la actividad de entrega que era una parte del libro o trabajar en torno al libro de Doña Lucía de Alejandra Matus, ¿ya? Como estuvimos en contacto con algunos grupos y también con Beatriz, había una página, pues, porque me preguntaron si había una página que tenía problemas y el tema era una falla de origen, ¿ya? Nosotros le informamos a través de Beatriz, pero para que sepan que, bueno, no se hagan problemas por esa página que estaba con problemas porque es una falla de origen, o sea, en el texto que nosotros usamos como referencia estaba el problema, por lo tanto no tuvimos la posibilidad de poder corregir eso porque es el único texto que tenemos de referencia.
¿ya? Pero que tenía que ver con el texto de Alejandra Matus, ¿ya? ¿Se acuerdan que veníamos trabajando un poco y que la idea era que ustedes realicen una presentación? Ahí, si ustedes se fijan donde dice evaluación formativa, yo estoy copiando y pegando solamente lo que está en el programa, ¿ya? Pero las indicaciones son las mismas que están en CIEDUC. Lo que quiero decir con eso es que no es necesario que sea un video, puede ser un PowerPoint, puede ser un informe, puede ser un video también, pero no exclusivamente, ¿ya? Eso se acuerdan que lo conversamos antes de, digamos, cuando dimos las indicaciones de todas las actividades. Entonces, acá dice un video porque yo estoy tomando como referencia el programa, pero cuando dimos las indicaciones, si ustedes van a la carpeta, eh, está, digamos, ya las indicaciones. Nosotros vamos a reactualizar durante el día de hoy la fecha, ya en el baúl de tareas con las indicaciones. Y básicamente ahí la diferencia es que puede ser, digamos, cualquier tipo de formato que ustedes como grupo, manteniendo los mismos grupos con los que han trabajado, pudiesen reformularlo. Pero yo entiendo que ya venían trabajando la lectura, cualquier formato con el que ustedes quieran presentar el análisis de ese fragmento o ese capítulo, ya a partir de la lectura. La propuesta de entrega, nosotros tenemos hasta la propuesta que nos plantearon, ya formalmente, habla de que la última semana para poder, digamos, recepcionar trabajo, es más o menos la semana del 14, 17 de agosto, ¿ya? Entonces, tomando en consideración esa propuesta, yo les quiero proponer que, valga la redundancia, que reprogramemos para el miércoles 5 de agosto esta entrega, que era la que estaba pendiente, ¿ya? Que sería a través de Cibedu, que sería, digamos, en el formato que ustedes estimen conveniente, insisto. Ahí solamente dice video porque, digamos, estoy tomando como referencia el programa, pero que cuando hicimos la unidad 3 y lo acordamos, lo conversamos, llegamos a un acuerdo, la idea era que sea cualquier formato, ya no necesariamente un video, que podía ser un video, pero podía ser tal cual como lo hemos venido haciendo con todos los trabajos de las dos unidades anteriores, ¿ya? Entonces, esa es la propuesta, ¿vale? Esta presentación también del Power que está acá, yo se los voy a subir ahora, ya, apenas terminemos la sesión, la conversación de hoy, y vamos a enviar también el video, yo creo, durante la tarde o a más tardar mañana, ¿ya? Em, Recuerden que es un trabajo sencillo, es grupal, es más o menos lo que ya habíamos entregado durante toda la información, se mantiene a lo que habíamos entregado, digamos, durante el desarrollo de la unidad 3. La idea es que sea basado en un fragmento del libro, que ustedes vayan, nos interesa básicamente que vayan viendo, que vayan analizando, digamos, cómo hay distintas maneras es eso, hay como lo planteamos desde el principio de este programa de estudio, es que ustedes vayan viendo que hay distintas maneras de realizar una investigación y luego también de plasmar eso en un texto, ¿m? Que van mucho más allá de las modalidades tradicionales que vemos en los medios hegemónicos, ya que no es eso solamente lo que se puede hacer, sino que hay modalidades de investigación que son mucho más, digamos, que te permiten ver cosas que están mucho más allá de las 6W, ¿no? Y que de alguna manera también se valen de otros instrumentos a veces como por ejemplo el uso de mecanismos legales como la ley de transparencia, por ejemplo, ¿ya? Y otros del mismo tipo que permiten, digamos, abordar otro tipo de temas y donde de alguna manera también ustedes pueden ir mezclando manifestaciones genéricas escritas, es decir, que acá no hay una construcción, una mirada textualista respecto a lo que es y no es, ¿ya? Que al mismo tiempo un buen texto de investigación puede ser también un, un un buen texto, digamos, que tome elementos narrativos como los que vimos en la unidad 2, ya que las distinciones tan, digamos, cuadradas con las cuales probablemente se ha fundamentado muchas veces la teoría de los géneros no está dando cuenta necesariamente de lo que se está haciendo o incluso de lo que se ha hecho históricamente. Entonces la idea es que ustedes más bien hagan una lectura y que a partir de esa lectura ustedes vayan analizando, ya vayan abstrayendo rasgos, vayan tomando, digamos, estableciendo conclusiones desde la propia lectura.
¿vale? Esto sería a través de Cibeduc, lo vamos a dejar para que la entrega más o menos para el día 23 a ver, digamos, para las 23:59 horas, es decir, que durante todo el día puedan subir el documento, ¿ya? Y si tienen cualquier duda, nos puedan escribir a los correos electrónicos, a Beatriz, a través del grupo que existe, digamos, o a mí, a través del correo electrónico. ¿Vale? Entonces, esa es la propuesta, que este es el trabajo que venía pendiente y que haríamos, digamos, para el miércoles 5 de agosto. Lo que les quiero proponer ahora, como tenemos algunos días de actividades, tiene que ver con cómo enfrentamos de alguna manera la última etapa del curso, que tiene que ver con la realización de un reportaje ya interpretativo. Y eso sí, me parece que es importante, yo les quiero subrayar lo relevante es que ustedes tengan el ejercicio de realizar ese reportaje, eh, porque el año pasado fundamentalmente las energías ya las pusimos en la realización de entrevistas. ¿M? Hicimos un trabajo final con una crónica, con un trabajo, pero básicamente desde el punto de vista interpretativo el trabajo se centró fundamentalmente en entrevistas. Y de alguna manera el género, ustedes saben, con el que inicia un poco esto, ¿se acuerdan cuando hablábamos en el interpretativo uno la fundamentación más histórica de esto? Tiene que ver justamente con el reportaje como género que permite desarrollar a cabalidad una tesis editorial. Ya como eso no lo pudimos desarrollar el año pasado, me parece que es importante, digamos, que las energías, digamos, las coloquemos en el tiempo que nos queda en poder desarrollar eso y que ustedes tengan la posibilidad de realizar, ¿no? Hacer el ejercicio de lo que es escribir un reportaje. Yo quiero contarles también como una actividad, digamos, y invitarlos también a eso, que con una parte del equipo que finalizó el curso el año 2019, hemos estado trabajando durante este periodo de confinamiento, a propósito de la situación sanitaria que nos afecta, digamos, como sociedad en general, ¿no? En la realización de una revista. Retomamos lo que había sido un sueño en realidad de retomar la realización de una revista de periodismo interpretativo a propósito de lo que alguna vez se conoció también en el marco de este curso como la revista Amaranta o la revista Amarantos, que tuvo varias ediciones. Y en ese sentido tuvimos la oportunidad bueno, nosotros hicimos, ¿se acuerdan? La invitación al principio del semestre. Y bueno, esa invitación fue acogida ya en algunos casos, y ahí vamos a ir conversando durante los siguientes, digamos, sesiones. Por ejemplo, quiero destacar que ha estado trabajando con nosotros Daniel Soto del curso y ha sido súper interesante porque se sumó, digamos, a compañeros. Este es un trabajo que hacemos absolutamente, digamos, no tiene que ver con el curso, con la regularidad del curso, ¿ya? Tiene que ver con un trabajo que hacemos fuera del curso, pero que tiene, digamos, es un bonito espacio para ir desarrollando cosas que a la larga aquí vamos viendo más como contenido, ¿no? Materializar de alguna manera. Y se ha ido trabajando en esta revista que debiese estar ya publicada en el mes que vamos a entrar, digamos, que agosto, ya ojalá mediados, fines de agosto. Y ha sido súper interesante porque ha sido un espacio, es finalmente un espacio de aprendizaje, ¿ya? Y por eso digo que durante las próximas sesiones vamos a ir conversando también con Daniel, porque en el fondo hay una experiencia ya ganada que me parece que es muy valiosa. Desde ya contarles que nuestro compañero del curso hizo un muy buen trabajo, un excelente trabajo, y que muchas de las cosas de las cuales nosotros vamos a hablar acá, un poco las vino desarrollando en ese aspecto. ¿Por qué aprovecho de contarles esto? Uno, porque em, como ahora viene la etapa de invitarles a que puedan realizar un trabajo de reportaje, queremos extender también la invitación para que pensemos o piensen ustedes mismos, en la posibilidad de poder realizar trabajos que eventualmente podamos, si es que se logran después mejorar y se logra trabajar con ciertos estándares de calidad, se puedan publicar.
¿ya? Y podamos pensar a lo mejor en un volumen 2 del mismo medio, ¿no? Que la idea de ese medio es que sea un espacio que sirva para aquellas personas que quieren, digamos, realizar trabajos que no proyectar, ¿no? Que no se queden ahí solamente en el baúl de la evaluación. Así es que contarles que como vamos a entrar en esta última unidad, también invitarles, ¿ya? Para que puedan pensar en la posibilidad de eventualmente publicar o realizar trabajos que estén a tono con las temáticas de su interés y que podamos con un grupo de ustedes continuar esta actividad que pudimos retomar gracias a un grupo que cursó interpretativo el 2019, pero donde también se sumaron personas que actualmente están en el curso y eso ha sido muy, muy realmente valioso. ¿Ya? Entonces, en función de eso, les quiero proponer, y tomando siempre como referencia los tiempos que nos entregaron, digamos, desde nuestra instancia, digamos que un poco nos provee de la información, regulando un poco cuáles son los tiempos que nosotros tenemos en la carrera, les quiero hacer una propuesta, digamos, de lo que serían las siguientes sesiones, ¿ya? Enfocadas en lo que, si ustedes revisan el programa, es básicamente la unidad 4. Bueno, la unidad 4, como ustedes saben, se llama, bueno, ¿cuáles son los rasgos textuales y de reporteo relevantes para construir un reportaje? Formulación de un reportaje. Eso incluye tesis, problematización, delimitación, elementos formales, tipos de fuentes, estrategias de construcción textual. Eso está nuevamente basado en el programa de estudios. ¿Ya? Lo que les acabo de leer y que ustedes pueden ver ahí, y la información sobre la evaluación también está, digamos, tomada del programa, ¿ya? El programa que ustedes tienen, que está, digamos, en digital en el CIBEDU. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es justamente que ustedes tengan la oportunidad de elaborar un documento en formato reportaje, ¿ya? Em, entonces, para ello, hay una propuesta de fechas, ya, de actividades. La idea es que este 29 de julio hagamos la sesión teórica, la conversación, ya, las bases fundamentales desde la formulación de un tema, básicamente lo que sería em, el planteamiento, la elaboración de tesis, la distinción entre hipótesis, tesis. La idea es que eso lo conversemos y demos todos los planteamientos este día miércoles. Junto con ello, con los elementos de tesis, delimitación, hipótesis, problematización, los elementos que tienen que ver con el tratamiento informativo y con los esquemas de redacción, ¿ya? Que de alguna manera eso último se sintetiza, no es más que una síntesis de los que ya hemos venido viendo en las unidades 2 y 3, es decir, que en el fondo la modalidad de texto que ustedes quieran escribir va a depender también de la manera en que ustedes quieran elaborar una propuesta. Y ahí, por ejemplo, aparecen distinciones importantes, pues hablábamos, ¿se acuerdan? En la unidad 3 de que así como existe una María Olivia Monkever, por ejemplo, que lo que hace son, uno lee los libros y son libros que son muy detallados en términos de información, o el mismo Lorenzo, ¿verdad? Que nos acompañó en el conversatorio, ¿se acuerdan? Son personas que trabajan desde lo que desde el Colegio de Periodistas se llama la veracidad en el fondo, ¿no? Que es la manera en que hoy día se aborda más bien, en vez de la cuestión de la objetividad, se trabaja desde la obtención responsable de información, pero así también existen otras autoras y autores que trabajan desde un estilo mucho más novelado, por ejemplo, pero que sobre el cual también hay un enorme caudal de trabajo de investigación. Entonces, la forma en que ustedes quieran elaborar, digamos, el texto, la elaboración textual y la redacción y estilo, va a tener que ver también, ojalá, y eso es lo que esperamos con los temas que ustedes quieran trabajar, ¿ya? Pero lo que va a ser aquí importante, yo creo, va a ser la cuestión de empezar a que ustedes puedan distinguir bien cómo distinguimos una elaboración de tesis, partir desde una hipótesis, un planteamiento, una problematización, y la elaboración de lo que sería una tesis editorial, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver el día miércoles. Ya vamos a tener una sesión donde la idea es que podamos hacer una pequeña exposición y poder responder las dudas, ¿ya? Porque son aspectos bien generales. La idea es en el fondo ahí tener las bases de cómo distinguimos un reportaje de este tipo, ¿ya?
que son cuestiones bien generales, pero que ustedes tienen que después, digamos, llevar a la práctica. La próxima semana, que son las sesiones 3 y 5 de agosto, la idea es que ustedes que puedan ser conversatorios, básicamente, donde ustedes planteen un tema y donde planteen una tesis de reportaje. ¿Ya? Y eso obviamente va a ser una actividad que nos va a permitir hacer colectivamente un trabajo de formación donde ustedes puedan hacer, digamos, práctica lo que vamos a ver este día miércoles. ¿Ya? Y ahí, como va a ser bajo una lógica de conversación, la idea es que, por ejemplo, a veces como surgen dudas, sobre todo con la elaboración de la tesis de repente, porque es como uno siempre plantea, oye, yo quisiera hablar de esto, ¿no? Pero eso no está planteado como tesis. Entonces, como queremos darle un carácter de conversación y por eso queremos que ojalá la mayor parte de ustedes pueda plantearnos defensa de tema, tesis de reportaje y antecedentes, ya tanto el 3 como el 5, es decir, tanto el lunes como el miércoles, se va a ampliar la posibilidad de que nosotros podamos ahí, ¿no es cierto?, en el mismo planteamiento, ir reafirmando cosas que en la teoría vamos a ver el día miércoles. ¿Ya? Es el mejor espacio, digamos, para que ustedes vayan pensando y vayan armando, ¿no?, un planteamiento. La idea es que piensen en temas que puedan ir desarrollando, que tengan que ver ojalá con sus áreas de interés. No se olviden de que la mayor parte de ustedes ya está en una etapa en que empieza como a pensar en si van a ir por el lado de la difusión artística, si les interesa más bien el tema de la difusión científica o medioambiental. Me he dado cuenta también, ya hay intereses como marcados, ¿no?, que tienen que ver con determinados temas. Trabajen a partir de eso. ¿Ya? La invitación es que trabajen a partir de los temas que realmente les interese y que marquen también una línea de trabajo, ya sea en lo político, en lo económico. He visto que hay temas que hay mucho interés, ¿ya? Entonces, la idea es que para, por lo pronto, esta semana vayan ojalá pensando en temas, porque temas les interesa cubrir, qué temas les parece que son relevantes, ¿ya?, de abordar bajo una modalidad tipo reportaje, donde este año, por ejemplo, y eso se puede hacer sin ningún problema, vamos a poder trabajar por ejemplo, con entrevistas telefónicas o correos, siempre guardando y cautelando, por ejemplo, cosas que vamos a hablar el día miércoles, que es, por ejemplo, registrar correctamente, tener un establecer, digamos, un régimen ético con las fuentes respecto al uso de las entrevistas, a que haya una aceptación de eso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cosas que vamos a desarrollar fundamentalmente en la sesión del día miércoles. Entonces la próxima semana sería para ver ello y la semana siguiente terminaríamos, digamos, los contenidos, pero básicamente los contenidos van a ser los trabajos de ustedes, que ustedes vayan presentando sus avances, resolver dudas y poder acompañar el proceso, digamos, de realización del trabajo. Vamos a tratar también de dejar los días lunes y miércoles de esa semana para que ustedes, digamos, para ir acompañando el proceso de realización, ya las entregas, las dudas, incluso si ustedes quieren compartir algún avance, algo que no, y así vamos generando también un aprendizaje colectivo, ¿ya? La propuesta es que la entrega final nos saltemos la clase y demos 2 días más para que haya un poco más de tiempo, sea el día viernes 14 de agosto del 2020, ¿ya? A través de Cibedu, siempre a través de Cibedu bajo modalidad, digamos, digital. Em, la propuesta es que sean 3 fuentes directas como mínimo. Eso significa, digamos, fuentes que ustedes pueden trabajar online, ¿ya? O sea, en ningún caso vamos a volver al trabajo, al trabajo eh, eh, presencial. 7.000 caracteres, la idea sería más o menos, esos son márgenes, ¿ya? La idea es que no sea un texto que efectivamente se defienda como reportaje, pudiese ser que no sean 7.000, podrían ser 6.000 caracteres y estaría bien si es que se defiende como reportaje. La idea es que no sea una nota informativa en el fondo, ¿ya? Que sea un texto que se defienda como reportaje, y los 10.000 caracteres, también eso aparece ahí como propuesta, eh, también entendiendo que en ocasiones nos ha pasado que hay textos que quedan demasiado extensos y que cuando son extensos como que se pierde el hilo de la tesis también. La idea es que sea una tesis que se pueda desarrollar,
¿ya? Y hay textos de repente de 15.000, 20.000 y se transforman más bien en textos pesados. La idea es que sean textos que no dejen de ser buenas historias, como decía ya Gabriel García Márquez. Y que, como siempre, que haya una información de fuentes al final, que eso es más que nada un trabajo que tiene que ver con la resguardar, digamos, que realizaron el trabajo de reporteo y que puedan incorporar ya sea un correo electrónico o un número telefónico después del trabajo. ¿Ya? Dado que no están las condiciones, no vamos a, si alguien tuviese fotografías sería pertinente, pero si no las tuviese, por lo pronto eso no está dentro de no se va a solicitar, lo que interesa es básicamente el texto escrito solamente. ¿Ya? Y la propuesta es de entrega sería para el día viernes 14 de agosto durante el día. Esta información, como les digo, el correo, yo la voy a subir a Cibeduc ahora durante el día, al igual que la sesión. ¿Vale? Esa es un poco la propuesta y la propuesta sería entonces el miércoles en la sesión de las 14 ya comenzar a trabajar en base al contenido. Ya el miércoles sería la única sesión expositiva y lo que haríamos después sería ya empezar a conversar, a trabajar la próxima semana ya, ir escuchando las propuestas de ustedes e ir naturalmente colaborando editorialmente. Básicamente trabajar, reproducir lo más posible lo que sería una conversación de pauta, que siempre son conversaciones, ahí Daniel ya ha participado en varias de nuestras reuniones, y en el fondo son conversatorios donde justamente ustedes sin temor, sin miedo, plantean sus temas de interés y lo que hacemos es colectivamente irle dando viabilidad editorial a ese tema, cómo pasamos de una idea, digamos, a una verdadera propuesta editorial para la elaboración de un trabajo en el marco del curso. ¿Ya? Em, Esa es la propuesta, no sé si hay alguna consulta, podemos trabajar a través Sí, del chat profesor. si es posible, o escucharles, ¿no? Sí. Profesor, una consulta aquí. Si hay dudas, invitamos a poder conversar en Profesor, ¿se estos escucha? últimos minutos. No, no hay dudas. Si hay alguna duda, pueden plantearla, digamos, podemos conversarla sí, sí, Javier, siempre existe, siempre existe esa posibilidad, eso tenemos que programarlo. Lo podemos programar, digamos, con Beatriz, digamos, un poco, pero sí, sí, esa posibilidad existe, hay una nota que se recupera hacia el final. Sí. Felipe, no te escucho. Ahora No te sí, profe. escucho. Tal vez si es por algún problema técnico, podrías plantearlo en el chat también, porque no te escucho. Me señala Benjamín que dice Felipe le está hablando, pero no, yo no a ver, puede que sea mi fono. Con espacio, sí, sí, Felipe. ¿Me escuchan? No sé, que de repente mi fondo no funciona muy bien. Sí, con espacios, con espacio. Pero son entre 7.000 y 10.000. Es un margen, Felipe. O sea, no es que tengan que ser 10.000 así, digamos, no es matemático. Es un margen, es para que no sean muchos, no se pasen, digamos, con textos que de repente pasa que después de los 10.000 a veces los textos se ponen muy pesados. eh, y además tiene que ver también con una economía de la revisión de los trabajos, y bajo los 7.000 podría darse, pero podrían ser 6.000 caracteres, ¿ya? Si está bien elaborado, si es una buena historia, pueden ser 6.000 perfectamente, es un margen, ¿ya? Sí, sí, las tenemos. Vamos a tratar por una cuestión también de economía de irles compartiendo. Ah, gracias Benjamín. Miren, en general los trabajos de la unidad 2 están bastante bien, ¿ya? Pero hay algunas cosas que debo señalarlas, ¿ya? Es muy importante la, mm, la información justamente y me encontré con un trabajo del 2 que, por ejemplo, puede parecer un dato muy menor, pero no es, digamos,
no deja de ser menor en este espacio de formación y por la carrera, ¿no? Por el ámbito que tenemos, que es donde, por ejemplo, colocaban otro nombre de ayudante. Eso me llamó la atención. El ayudante aparecía otra persona, otra estudiante. Entonces, ese tipo de cosas que pueden parecer muy menores, cuídenla porque imagínense si trabajamos con la fiabilidad de la información, tenemos que ser un poco muy responsables en eso. Ya le vamos a ir reenviando los informes, ahí está un poco especificado, pero sí, tengan ese cuidado con la información. ¿Ya? Por ejemplo, a propósito de la pregunta de Benjamín Belis, me recordé de esa situación. Eso se los podemos ir enviando y lo podemos ir gestionando durante la semana con Beatriz, ¿ya? Em, sí, Natalia, en el caso de ustedes todavía no, ahí tuvimos un problema de que el link cuando lo revisamos decía que no pudimos acceder al trabajo de ustedes, pero nos contactamos con Beatriz. Es el único grupo pendiente, ¿ya? Que no pudimos ingresar porque por el link, así es que todavía no hemos hecho la revisión. ¿Ya? Esta semana vamos a tener esa calificación. Esta semana vamos a ingresar ahí porque ustedes, yo entiendo que enviaron a Beatriz y entonces con ella vamos a gestionar y yo voy a hacer la revisión esta semana. Pero ese grupo no pudimos ingresar al link, ¿no? Había un link que nos enviaba y cuando sí, sí, de hecho yo me contacté con Beatriz y yo entraba y me señalaba o no está, me decía, o no está o no puede acceder. Entonces, pero esta semana lo vamos a solucionar. O sea, de hecho, como lo conversé con Beatriz, por eso aparece pendiente. O sea, y total despreocupación, porque en el fondo estamos conscientes de que es una cuestión técnica, ¿vale? Pero esta semana lo vamos a ver. Preferiríamos, a la pregunta de Loreto, preferiríamos que tengan la oportunidad de hacerlo de forma individual, ¿saben? Porque sobre todo me preocupa el hecho de que no tuvimos la posibilidad, ustedes no tuvieron la posibilidad de hacer un reportaje ya en el uno. Y eso ya es un tema, pues la idea es que una de las competencias, digamos, importantes de la formación de ustedes es que tengan la posibilidad de elaborar este género que es súper medular dentro de la formación, ¿vale? Entonces, finalmente tiene que ver con eso, ¿ya? Obviamente nosotros hay una escala más baja en este sentido. Habitualmente en el 2 nosotros pedíamos que sea un trabajo que tenga características de publicable, ¿ya? Pero es complejo, digamos, dado que no tuvieron la oportunidad de realizar reportaje en el interpretativo uno. Entonces es importante que tengan esa posibilidad, chicos. ¿Ya? Que tengan esa posibilidad. De lo contrario, digamos, les puede afectar en la formación, porque en algún momento ustedes se van a ver, ahora ustedes toman otras asignaturas donde van a tener que hacer, les van a pedir hacer reportaje, pues es parte medular, insisto, de la formación. Entonces, digamos, no le estaría haciendo bien, digamos, que no tengan la posibilidad en una asignatura que se plantea como objetivo la realización de un reportaje, el hecho de que no puedan hacerlo. ¿Mm? O sea, no sé si me explico, estaríamos no cumpliendo, digamos, no dando cuenta de aquello que el propio programa se plantea, ¿no? Y yo creo que les afectaría de aquí para adelante el que no tengan la posibilidad de hacer un reportaje. Insisto, vamos a bajar la escala, no vamos a pedir que sea un trabajo que tenga características, que sea publicable, pero, pero es importante que ustedes, por ejemplo, puedan el ejercicio de escribir, de elaborar la tesis, ¿ya? Es importante que lo hagan, que tengan esa oportunidad. ¿Ya? Si hubiésemos podido hacer reportajes previamente, yo creo que no tendría problema. En alguna ocasión con un curso lo hicimos, pero lo que hicimos después fue hacer el ejercicio individual. O sea, pudieron hacer, en una de las oportunidades, pudieron hacer un ejercicio individual. ¿Vale? Ese es el tema, que ustedes no han tenido esa oportunidad. Entonces, insisto, descuiden que no vamos a pedir que sea, no hay un criterio de que sea publicable, pero es importante que tengan esa posibilidad. ¿Ya? O sea, de hecho, incluso el equivocarse en este tipo de trabajo es parte del aprendizaje, ¿ya? Pero lo importante es que tengan esa posibilidad.
¿ya? El ejercicio acá no hay temas con la equivocación, al contrario, ¿no? La equivocación es parte fundamental del aprendizaje. Sobre todo aprendemos cuando nos equivocamos, cuando tenemos certezas. Las certezas a veces nos pueden llevar, digamos, a cosas equivocadas incluso. Entonces la idea es que tengan esa oportunidad, digamos, de hacer el trabajo, de escribir, incluso cometiendo, digamos, errores que son siempre lo más valioso del aprendizaje, porque a partir de ahí es donde uno puede generar un aprendizaje significativo. Em, pero pensemos de que un elemento basal de esta asignatura es que ustedes tengan la oportunidad de construir un reportaje. ¿M? Entonces, eh, en el uno. Pero el año pasado hicimos claro, habías hecho, creo que tú eras uno, pero en general fueron crónicas, fueron crónicas. En todo caso, insisto, trabájenlo fundamentalmente con temas que sean de su interés. Vamos a dar mucho espacio para que ustedes puedan ir, para que vayamos conversando. Claro, lo del uno fue básicamente una crónica, fue un trabajo que se evaluó, que queríamos un poco que escribieran, pero no tuvieron la oportunidad de enfrentarse a lo que es un reportaje, ¿ya? Entonces tienen que tener insisto, es basal dentro de la formación periodística, ¿ya? Es súper fundamental. Entonces yo creo que no le estaríamos haciendo digamos, un correcto favor, digamos, a su formación si es que relativizáramos ese aspecto. Insisto, no quiere decir que tiene que ser un trabajo publicable, ¿ah? No, no es eso. Pero sí que tengan esa modalidad. Y yo insisto, las sesiones de la próxima semana son para eso, porque no son con calificación, son de acompañamiento. Entonces la idea es que ustedes puedan ir presentando, que podamos ir conversando. Eh, Son generalmente eso, son sesiones de pequeñas reuniones de pauta en el fondo. ¿Vale? Entonces ahí hay cuestiones, sobre todo porque hay cosas de escritura que uno puede ir, que además son muy individuales. Eso es súper importante destacarlo. En este espacio hay cosas que tienen que ver con la pluma, con el estilo, que es muy individual además. O sea, pese a que es muy importante lo colectivo, pero en este caso hay cosas que tienen que ver con el estilo, con la manera de trabajar, con la manera de decir, con la manera de contar, que es muy individual. Entonces, una de lo también que está en el horizonte de una asignatura de este tipo, que ustedes puedan ir lo que, digamos, popularmente podemos decir, desarrollar la pluma en el fondo. Entonces, eso también se logra mediante el ejercicio individual, que ustedes puedan... Felipe, sí, a ver. Por supuesto, Felipe. De hecho, podrías trabajar con lo que se llama, y de hecho de eso vamos a hablar el miércoles, fuentes cualificadas, por ejemplo. Podrías tener gente que venga de la sociología, de las ciencias políticas, por ejemplo, que te pudiese, o de la misma, digamos, elaboración de políticas vinculado al tema policial. O sea, ¿no? Yo creo que hay varias maneras de poder enfrentarlo y además lo enriqueces con estudios, con ¿ya? De hecho, a ver, vamos a tratar de invitar a estudiantes colegas, ya le digo, porque estamos trabajando digamos, la elaboración de la revista y ahí funcionamos como colegas en términos de la discusión, de la propuesta, de que estamos en la revista para que puedan participar del curso durante las sesiones que vamos a tener, ¿vale? Para que vayamos conversando sobre cómo de repente a partir de una propuesta como la que tiene Felipe se puede ir resolviendo. Finalmente es cómo resolver, cómo darle viabilidad, cómo hacer que se transforme eso en una historia. El tema me parece excelente, Felipe, y creo que se puede resolver bien como tú dices, con fuentes, de citas, con decisiones y utilizando algunas fuentes, por ejemplo, locales que te puedan ir contextualizando muchos de los planteamientos que van a estar en la tesis ¿ya? Una vez que vayas afinando la tesis, fuentes que vayan ayudando a construir esa tesis. Excelente.
Creo que lo primero, Felipe. De hecho, lo podemos conversar eso ya la próxima semana, pero no es que necesite, sino, claro, pueden ser ellos, pueden ser otros, ¿ah? Pueden ser otro tipo, o sea, a mí se me ocurre, es como una solución así. em, pero la idea es que, claro, a ver, les cuento, por ejemplo, la directora de la revista hizo un excelente ensayo eh, sobre la política y sobre puso dos casos, ¿ya? A partir de la política y las redes sociales, en el fondo. Como hay un vaciamiento también del debate de lo público a partir de la lógica que introducen las redes sociales y puso el caso de dos presidentes, digamos, el actual presidente norteamericano y el actual presidente brasileño. Y trabajó naturalmente, es una situación como la que plantea Felipe, ¿no? Trabajó básicamente con fuentes, con información que naturalmente no se produce, ¿no? Sino con información de segunda mano, que se llama. Pero la contextualización al problema de la comunicación y la política la hizo desde, por ejemplo, un comunicólogo dos comunicólogos chilenos, un sociólogo, digamos, que trabaja, ¿se fija? Entonces lo que hace finalmente es trabajar con fuentes que son también locales, pero la documentación, todo el trabajo te está dando cuenta de un problema que a lo mejor va más allá, pero también hace el esfuerzo luego y lo sitúa localmente. Entonces yo creo, Felipe, que lo tuyo va por ahí. ¿No? De ver cómo puedes construirlo a partir de cómo al problematizarlo lo transformas también en un problema de investigación que se pueda abordar localmente. ¿Mm? Localmente o nacionalmente, quiero decir, ¿no? En ese caso. ¿Vale? De hecho, Felipe, por ejemplo, el tema del racismo, hay cosas que son transversales, se me ocurre ahora, por eso te decía, pueden ser o no, lo de sociólogo era como un ejemplo que se me venía rápidamente a la mente, pero, por ejemplo, estoy pensando mientras aparece la cuestión del racismo, por ejemplo. Y la cuestión del racismo, Felipe, es una experiencia que los países latinoamericanos tienen una larga historia, ¿no? Porque se construyen además desde una perspectiva totalmente eurocentrista, ¿no? El proceso de la construcción del Estado-Nación latinoamericano pasa por la construcción que hacen las élites desde el siglo XIX y que fundamentalmente tienen como referencia el modelo de la Revolución Francesa. Estoy haciendo una generalización, pero más o menos es eso, y a partir del siglo XIX hay toda una elaboración que iba a tono con el evolucionismo de la época que establece esta distinción de civilización-barbarie, ¿no? Y la barbarie tenía que ver con una justificación supuestamente de orden racional, que era muy evolucionista finalmente, pero que lo que hace no es otra cosa que categorizar, y una categorización que muchas veces tiene como elemento la raza. O sea, de hecho, en el siglo XIX surgen todas estas explicaciones que eran muy totalizantes, psicologistas, por ejemplo, ¿no? De la raza como elemento central, que eso afortunadamente ya después sobre todo de mediados del siglo XX fue, yo diría, relativizado, ha sido discutido, ha sido ya como que no tiene mucho, pero en la sociedad eso sigue vigente. ¿Te fijas? Entonces tú podrías hacer, por ejemplo, se me ocurre, es de nuevo, es otra idea, que son el tipo de discusiones que uno es interesante eso, porque son como las posibilidades que surgen de un planteamiento general, uno lo problematiza en un ámbito específico. La cuestión del racismo es transversal, entonces tú podrías establecer una discusión, por ejemplo, desde lo latinoamericano, y cómo eso se expresa también actualmente en un racismo probablemente más próximo o que dialoga con ese racismo, digamos, de la sociedad norteamericana en el contexto chileno actual, por ejemplo. ¿Mm? Pero que tiene que ver con procesos históricos, sociales, ¿te fijas? Se explica desde la coyuntura, se explica, pero también se explica con referencia a la historia, ¿no? A este eurocentrismo, a esto que algunos autores llaman a este blanqueamiento cultural, ¿ya? Del cual de alguna manera somos producto también. Entonces ahí surge como otra mirada, por ejemplo, que podrías establecer respecto al mismo tema. Entonces las fuentes que, si abordas esos segundos, ya serían probablemente otras fuentes, no sé si me explico. ¿Te fijas? Depende de cuál va a ser el planteamiento. Tú construyes el planteamiento y en función de eso vas viendo en el fondo cuáles son las fuentes más acordes para trabajar eso. No sé si respondo, Felipe, que tengo problemas para escucharte. Yo temo que pueda hacer los fonos, pero no sé. No. ¿Seguro que no se escucha, profesor?
Sí, mira, veo que no estás con micrófono, entonces deberías estar hablando y no. Sí, ahora estoy hablando. Pucha, qué lamentable, creo que es un problema. A ver, déjame ver. A ver, ahora sí me escuchas mejor. No, Profesor. no escucho. Perfecto. Mira, esa posibilidad ahí me recuerda un poco a, bueno, hay un periodista, digamos, analista, ¿no? Raúl Sor, que sí, interesante, Felipe. Eso lo puedes hacer, lo puedes hacer. O sea, tú puedes construir una mirada, por ejemplo, internacional también con autores de referencia locales, sin ninguna duda. Lo puedes hacer. De hecho, como te comentaba, está este texto. Vamos a invitar a Mónica Vargas, que es nuestra directora de la revista que estamos trabajando. Y claro, ella justamente, Felipe, hizo un trabajo que política, redes sociales, y un trabajo así, pero fabuloso. Y tomó tres referencias de investigación, gente que investiga temas no exactamente lo mismo, pero que te puede dar luces, digamos, además de lo que ella aporta como información de segunda mano, ¿no? Estudios, datos fácticos, encuestas, ¿ya? Pero como que a eso se le da un marco de interpretación, pues y eso se logra con algunas fuentes, ¿ya? Que eso es lo que finalmente marca la diferencia entre un interpretativo, por ejemplo, y un género de opinión. Pues en un género de opinión más ensayístico podrías hacer tú la lectura. Finalmente la estás haciendo tú también, pero la estás, digamos, legitimando a través de fuentes cualificadas que le llamaban antiguo. Ningún problema, ningún problema, no solamente Felipe, sino todas y todos ustedes que necesiten a lo mejor resolver alguna duda, eh, pongámonos así, pero totalmente yo voy a poner mis energías para acompañarles lo más posible en este proceso. Ya, dudas, no, insisto, acá no hay dudas que no sean valiosas, toda duda es valiosa. Ya, si es que si tienen algún problema, digamos, de cómo ordenar el tema, o si el tema parece o no es interesante, si cualquier duda me escriben, ¿ya? A los correos electrónicos que más o menos ya hemos tenido contacto. O también está el contacto que yo sé que es más directo a veces con Beatriz. Siempre con Beatriz estamos conversando absolutamente de todo. Por ejemplo, el tema del grupo que teníamos ahí, siempre estamos conectados, digamos, para ver la información, me comenta de repente las dudas que ustedes tienen. Por ejemplo, cuando estaba el tema este del libro también. Yo ahí busqué el libro, después encontré que el libro venía con el problema, etcétera. ¿Ya? Pero en la medida que podamos, la idea es acompañarles lo más posible en la elaboración de este trabajo final. ¿Qué otra duda podríamos? Sí, 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 absolutamente, Jacqueline. Como te digo, mire, el día miércoles va a ser la única sesión de contenido, así como la clase, ¿no? En el sentido de ver no solamente los aspectos formales del reportaje, sino el planteamiento. Ver, por ejemplo, la cuestión de cómo elaborar la hipótesis, la problematización, la tesis finalmente, cómo llegar a la tesis editorial. Y la idea es que de la próxima semana ustedes hagamos estos conversatorios editoriales donde ustedes vayan planteando sus temas, y entonces ahí es súper interesante porque en el fondo lo que vamos a ver teóricamente se va, digamos, aplicando a sus propios temas. Entonces la idea es que ahí vamos a ir, por ejemplo, ya a tu tema, pero cuál sería, a veces, por ejemplo, y yo con Daniel nos pasó, ¿no? Que yo creo que fue súper interesante, partió desde el tema, ¿no? Me interesaba este tema, y en las reuniones, como participábamos en la revista más, y acá vamos a hacer muchos más y muchas más, quedaba en evidencia eso, a ver, pero la tesis, ¿cuál es? Pero el planteamiento, y entonces así ustedes van afinando y así van elaborando, digamos, el planteamiento con el cual después hacen las entrevistas y el reporteo.
Entonces, justamente, la idea es que utilicemos, digamos, la sesión del miércoles para poder ver los contenidos más concretos y la próxima para poder ir trabajando. Sí, claro que sí. Lo vamos a coordinar a través de Beatriz y le vamos a ir enviando los informes. Sí, sí, eso es lo mismo que está, Loreto, lo mismo que, claro, lo que dice Dana, eso está, digamos, estipulado por programa, son 20% los trabajos de cada unidad, que forman un 60%, y la entrevista, o sea, el reportaje es el último trabajo. Eso está, digamos, en el programa, ¿vale? Es un poco lo que dice Benjamín y Danae, sí. Y es exactamente lo que está en el programa. ¿Vale? Son 20, 20, 20, 40. No, no, no puedo. Voy a ver si puedo más adelante, si la economía lo permite. Con el 10% me voy a comprar. eh, con el 10% me voy a comprar nuevos fondos. Bueno, un saludo cordial. Entiendo que más o menos los elementos están. Voy a dejar la grabación, ¿vale? Para poder después guardar.